Amados hermanos, en la fe de Cristo Jesús, paz a vosotros. Quiero compartirles un breve estudio acerca del reino de Dios en el Antiguo Testamento. El origen del concepto reino de Dios. El concepto reino de Dios es un concepto neotestamentario propiamente dicho y se refiere a la facultad y autoridad de Dios para regir y guiar la vida del mundo y en especial de los seres humanos. Pero para que dicha acción se realice, el hombre debe de participar en este acto por medio de permitir el señorío real de Dios en su vida. Aunque no existe el concepto reino de Dios en el Antiguo Testamento, como hoy lo comprendemos, sí existe la figura de Dios como rey y de su señorío y gobierno sobre su pueblo y el mundo entero. A la acción directa de Dios de gobernar también se le puede considerar como reino de Dios, aunque en un sentido más político y geográfico que en el concepto del Nuevo Testamento, donde dicho término ya abarca el aspecto espiritual y supraterrenal. Para descubrir la aparición y el desarrollo de la idea del reino de Dios, es importante mencionar cómo se forjó la imagen de Dios como rey. En ese sentido, podemos mencionar dos elementos. Primero, el proceso y en segundo término, las tensiones que se produjeron para llegar a esta comprensión, hasta su manifestación posterior en el Mesías. Para entender el proceso, necesitamos tener en cuenta algunos elementos internos y externos. Internos, el papel de las mediaciones, la Torá, el culto, la sabiduría y el rey. Los elementos externos, imitación de otras naciones, respuesta a una amenaza militar y protección de los privilegios. La principal polémica en relación con la legitimidad de la monarquía la encontramos en 1 Samuel capítulo 8, una interpretación característicamente antimonárquica. Este capítulo fundamental narra desde la perspectiva opuesta a la monarquía en la que Samuel, el líder de las viejas estructuras de poder, Jehová y el narrador están de acuerdo en que la monarquía resulta inaceptable y constituye de hecho un rechazo de Jehová, en el versículo 7. Esta interpretación concuerda con Jueces, capítulo 8, versículo 22 al 23. La monarquía humana empaña el gobierno legítimo de Jehová. Obviamente, prevaleció la opinión favorable al rey, y el testimonio de Israel está plagado de alusiones a las reivindicaciones reales, davídicas, mesiánicas, que son consideradas plenamente legítimas. De hecho, resulta extraño el hecho de que el testimonio acerca de la disputa real se conserve en afirmaciones que se oponen claramente a la monarquía. Así, en Jueces capítulo 8, el éxito político de Gedeón como salvador militar de Israel condujo a una cierta aventura política que finalmente resolvió respetando el reinado de Jehová. Gedeón respondió: «No seré vuestro jefe, ni tampoco lo será mi hijo, porque es el Señor quien debe ser vuestro jefe». Jueces capítulo 8, versículo 23. Análisis del reinado o reino de Dios. Implicaciones prácticas del reinado de Dios en el pueblo de Israel son el éxodo y el exilio. El libro que narra el origen del pueblo de Israel es el libro del Éxodo. Así que para entender el concepto del reinado de Dios, es indispensable iniciar estudiando el Éxodo. El Éxodo nos muestra a Israel en sus orígenes como un grupo de seres humanos esclavizados en Egipto. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Éxodo capítulo 1, versículo 13 al 14. Los israelitas, junto con otros extranjeros, vivían en Egipto como esclavos. El faraón, el hombre más poderoso del mundo en ese momento, se había constituido como dueño de sus vidas.
nada podían hacer para librarse, solamente podían llorar y lamentarse. El Éxodo registra que Dios es testigo de lo que le sucede a los israelitas y decide actuar para liberarlos. Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Éxodo capítulo 3, del 7 al 9. Hay que notar que Dios no solo vio la aflicción de los pobres en Egipto, sino que también escuchó su clamor. No solo vio y escuchó, sino que también conoció sus angustias. Dios participa del sufrimiento de los esclavos, así que toma partido por ellos y desciende para liberarlos y para llevarlos a una tierra amplia y fértil. Los primeros capítulos de Éxodo nos narran una lucha entre Dios y el faraón. La lucha es por los pobres esclavizados en Egipto. Dios quiere liberarlos y darles una tierra fértil en posesión perpetua para que vivan felices. El faraón quiere retenerlos para seguirlos explotando, condenándolos a una vida miserable. El faraón se comporta como si fuera Dios. Él se cree soberano y dueño de la vida de los esclavos. Le parece una insolencia que Moisés le pidiera liberación para los israelitas a fin de que vayan y adoren a su Dios en el desierto. Ante cada plaga que Dios envía, el faraón lo enfrenta con sus magos. El poder que ha tenido por años en absoluto, eso le ha hecho engendrar una gran soberbia. En realidad, contra lo que Dios lucha es contra la soberbia del faraón. Los magos finalmente se dan por vencidos y los altos funcionarios se dan cuenta que el faraón está luchando contra alguien muy poderoso. Aconsejan al faraón para que ceda a las peticiones de Moisés. El faraón termina por permitir la salida de los esclavos. Muy pronto se arrepiente y con un gran ejército va a buscarlos para hacerles regresar. Una batalla decisiva se efectuará en el Mar Rojo. Ahí se verá quién es Dios verdaderamente. Dios derrota totalmente al ejército del faraón. Cuando los pueblos antiguos se encontraban amenazados, buscaban un líder guerrero que pudieran librarlos del peligro. Podemos citar como ejemplo de esta costumbre la historia del rey Saúl. De acuerdo con esa tradición, el líder guerrero pasaba a ser rey del pueblo. Por tanto, cuando Dios destruyó al ejército del faraón, se convirtió automáticamente en el rey de los esclavos salidos de Egipto.